escribir sobre uno de los deportes que más satisfacciones le ha dado a Nogales, de sus promotores, de sus directivos, de sus jugadores, de los técnicos, sería material suficiente para algunos libros, pero nos limitaremos a comentar aspectos generales del deporte ráfaga de Nogales, Sonora. Cuenta la historia que un norteamericano de apellido Hines, quien fungía como subgerente de la empacadora de manteca Morrell CO y quien medía aproximadamente 1.90 metros, ordenó a todo el personal que limpiaran y nivelaran un terreno que estaba entre las plataformas del almacén y las vías del ferrocarril, en lo que hoy son las calles Ruiz Cortines y 16 de septiembre, y él, en calidad de instructor, puso a practicar a los empleados todas las tardes, formando el primer equipo de básquetbol de la frontera llamado Mantequera. Esto se dio entre 1910 y 1920. De esa cancha de granito surgieron grandes basquetbolistas como Javier Mazón, Antonio Santamaría, Juan Lizárraga, Margarito Delgadillo y los hermanos Enrique y José López, entre otros. Ellos fueron los primeros basquetbolistas nogalenses que surgieron de una cancha rústica, motivados por el señor Hines. En la década de los 20 y 30 se empezó a practicar el básquetbol en la cancha de la escuela Enrique Pestalozzi y se reconoce al profesor Bernardo Petec Palomera, originario de Acaponeta, Nayarit, como el auténtico pionero del básquetbol en la cancha reglamentaria en Nogales. Fue base en 1930 del primer equipo de básquetbol estudiantil que se formó en nuestra frontera, junto con Jesús Curlango, Arturo Luján, Roberto Montión, Luis Jiménez y Adolfo Cárdenas, entre otros. El profesor Petec participó en varios estatales con los Guindas de Nogales, jugando en algunos nacionales representando a Sonora. También Hipólito Ramírez y Teodoro Sánchez Alatorre, recién llegados del Paso, Texas, hicieron su aportación en los inicios del deporte ráfaga en la frontera. A principios de los años 40 se iniciaron los torneos municipales en la cancha de la escuela Pestalozzi, participando en estos campeonatos entre otros Bernardo Petec Palomera, Víctor Cordero, Luis Burruel, Ramírez Tonto Bojorques, Héctor Quiñones, Francisco Base, Rodolfo Ciordia Montaño, Carlos Chale Ruiz, Jesús Papus Álvarez, Francisco Batriz, Rafael Loco Romero, José Chonte Posada, Albino Martínez, Teodoro Isi Alatorre, Cornelio Tatino Leal, Gilberto Chive Romo, Luis Nuño, Rubén Monroy, Pedro Aldecoa, Guillermo Coronado, Gilberto Marro Sánchez, Rosendo Chichi Galindo, Tinti Irastorza y muchos otros. Uno de los jugadores, Gilberto Chive Romo, entregó su vida al básquetbol, destacando a nivel local, estatal y nacional en las décadas de los 40 y 50. Participó en nada más que 17 campeonatos estatales y un nacional, representando desde luego a su querida Sonora. Sin duda, se ganó con toda justicia el reconocimiento como el más entregado y valioso decano de los jugadores nogalenses. Por los años 1944 o 1945 se inauguró la cancha encementada de la escuela Eusebio Francisco Quino, dándose nuevo impulso al deporte ráfaga, y el más grande precursor del básquetbol en esta cancha lo fue el profesor Rodolfo Ciordia Montaño, quien fuera el segundo presidente en la historia de la Asociación Estatal de Básquetbol, distinguido maestro de la gloriosa Escuela Secundaria Federal y excelente persona, a quien se le recuerda como maestro de educación cívica, padre del doctor Rodolfo Ciordia Zamorano, uno de los mejores cirujanos cardiovasculares de México. El profesor Ciordia dirigía y patrocinaba a principios de los 60 a un equipo llamado DM Nacional, donde jugaron, entre otros, Rodolfo Elías Chivo, Ciordia Zamorano, Carlos Rafael Superchef Aro Rubalcaba, Ramón Andrés Chino Pimentel Ríos, Jesús Encina López, Jesús Barbosa Bernal, Mario Alberto Romero González, Víctor Augusto Pinzón Sánchez, José Luis Chencho Gámez Arias, Juventino Jiménez González, Gustavo Félix López, Cuauhtémoc Salgado Favela, Enrique Aro Rubalcaba, Gustavo Tabo Salazar Ruiz, Luis Alonso Cabezón Galás Tapia, Jesús Tomatito Rodarte Álvarez, Leopoldo Cambrón Buelna, Benjamín Olmos, Enrique Quique Soltero y mucho más que brillaron como deportistas. Antes de la DM Nacional no había escuela de básquetbol en Nogales. Los grandes técnicos nogalenses surgieron después, motivados por ese equipo para hacerle frente, ya que era un equipo bien entrenado y que tenía un juego de conjunto incomparable. Este equipo del profesor Ciordia estableció la defensa personal, los sistemas de juego y estableció la base de una nueva cultura del básquetbol, con los movimientos básicos como giros, juego de piernas, bloqueos, pantallas, pero todo ello en un marco de una excelente condición física y mucha velocidad. El maestro Ciordia inició una nueva época en el deporte y labró una página
de oro del básquetbol nogalense. La historia de los títulos guindas inicia en el tercer campeonato estatal celebrado en el puerto de Guaymas en marzo de 1939, quien llevó como entrenador y director técnico a don Teodoro Isi Alatorre y como capitán al profesor Bernardo Petec. Entre los jugadores más destacados podemos mencionar a Jesús Curlango, Arturo Luján, Roberto Montión, Francisco Arrieta, Adolfo Cárdenas, Luis Jiménez, Armando Ortega, Valdemar García, Adalberto Ramírez, Anselmo Campista, Conrado Saspe, Alfonso Hinojosa, Edmundo Cajigas, Adolfo Robles, Francisco Orduño y Honorio Navarro. El segundo campeonato estatal obtenido por los guindas fue en febrero de 1942, el sexto torneo estatal celebrado, por cierto, en la misma frontera posteriormente en enero de 1948. En el campeonato celebrado en Abujoa una vez más se ciñe la corona, el equipo fronterizo. Este fue el 10º torneo estatal. El cuarto campeonato sería el obtenido en Agua Prieta en marzo de 1954 durante el desarrollo del 18º torneo estatal. Después vino una larga sequía de campeonatos durante 13 campeonatos estatales de 1954 a enero de 1968, donde en el campeonato estatal 32º efectuado en Cananea, el equipo guinda toma el camino de la obtención de coronas, iniciando en este año una larga cadena de campeonatos en Ciudad Obregón en el año de 1969, en marzo, y durante el torneo del 33º estatal en Hermosillo en febrero de 1970, durante el campeonato estatal 34º. En este campeonato se formó uno de los mejores equipos de básquetbol que ha participado en los torneos. Formaban parte de la planadora guinda Héctor Tigre Burruel, Austerberto Carlón, Marco Antonio Mercado, Carlos Hernández Carrera, Diego René Indio Arriola, Rubén Chino Rodríguez, Héctor Ernesto Soto, Lorenzo Chivo Velasco Pérez, Ricardo Ochoa Corteliski, el Ruso, Rafael Robles Yescas, el Chichibolas, Martín Tima Moreno Estrada y Nieves Ávilas Fimbres, con la dirección técnica del maestro Julio Castro Durón.